El profesor Bernardino Forero Cortés dice: cuando se piensa en un campo de letras que es tan amplio que es la literatura infantil, se crea un interrogante. El programa Licenciatura Castellana y Literatura alcanzará a completar la enseñanza a los niños y jóvenes de preescolar y primaria y secundaria, donde se debe desarrollar el aprendizaje de la lengua oral, escrita y el placer de las formas literarias de un punto de vista estético. Que el infante aprenda a gozar la literatura, despertando la sensibilidad, el estímulo a través de las perspectivas de los sentidos. Considera que la literatura es todo pensamiento o concepto expresado en forma lingüística, escrita en jeroglíficos, pictóricas, dentro del género literario, que se refleja en la expresión de la vida por medio de un lenguaje, mundos, sentimientos, expresados por un autor. Según los autores Julio Larrea y Elsa Martínez, la literatura es una palabra que conlleva una idea, una intención de plantear una resolución a un problema. También tiene una dirección a un sentido específico, donde el arte es la palabra de expresar visiones del mundo, emociones, conflictos y vivencias del autor y del individuo, en cómo el aprendizaje en la literatura facilita al niño la capacitación de los conocimientos científicos y afrontar la realidad social en medio en cual actúa. Otro del autor es Jean-Paul Sartre. Cree que el escritor en sus obras literarias, su misión es manifestar ante el mundo la gravedad de los problemas sociales que los rodean. A partir de ese objetivo surge en el escritor una actitud existencial y similar que impulsa al escritor, logrando que entone cánticos de amor y himnos. En cuanto al docente, desempeña un rol especial en relación con diversos textos literarios que lo convive totalmente. Existen conceptos en la literatura y en el lenguaje. En el sentido denotativo, manifestaciones escritas no literarias, las exposiciones didácticas, en conocimientos científicos y redacción, documentos y epístolas. En el lenguaje literario se requiere condiciones en ofrecer rasgos estéticos connotativos en un contenido en un programa de literatura infantil, donde el campo didáctico, la poesía, la fábula, el mito, la leyenda, los cómicos, porque en la actualidad los niños buscan a descubrir la creatividad, la reflexión, la creatividad, asimismo en la imaginación, en su fantasía, en una literatura universal. Dice que existen dos sentidos de estéticas diferentes. Una es la disciplina de la belleza, que a través de las manifestaciones es la pintura, el esculpe, la música y la literatura, donde al hombre le gustan las épocas, las corrientes y las escuelas artísticas y literarias y autores. La otra estética es sobre el individuo, que tiene distintas formas y tener un gusto literal al arte, a lo artístico, sin ser señalado por su gusto estético. El profesor Bernardino, en su discurso en el documento, dice que el niño se debe ejercitar en el desarrollo de sus propias expresiones, siendo sensible a lo bello en la etapa de preescolar, donde se percibe la estética en el entorno educativo. Al parecer, el niño infante identifica la belleza en diferentes contextos, donde existe un pensamiento analítico y una percepción sensorial y evidente, que permite tomar roles a partir de su imaginación creadora y a la imitación artística, generando descubrimiento de las primeras pinturas en la realidad en su grupo familiar, haciendo la parte
de su vida. Todos sabemos que leer es bueno, tanto para grandes como para niños, pero la lectura infantil cumple un rol muy importante en el desarrollo del niño. La lectura infantil es la mejor vía para despertar el gusto por la lectura. La verdadera literatura infantil despertará el gusto, placer y goce en el niño. Por lo tanto, es importante fomentarla desde su infancia. La hora del cuento, donde los niños disfrutan, imaginan, se divierten a través de esas narraciones y van aprendiendo a jugar. En la literatura y la realidad hablamos principalmente de la percepción. Los infantes perciben de un cuento o un programa de TV las aventuras de las caricaturas, un mundo nuevo que los únicos autores serán ellos. Puede ser que les cambien los nombres, los roles o se apropien de los personajes. Las aventuras ellos la toman con otro final, por un medio diferente al que literalmente se ve. Ellos entenderán porque de allí es que parte la percepción que tienen de cada uno de los temas, de cada palabra, de cada aventura que escuchan y que ven. Aquellas aventuras son diferentes en cada niño y eso lo hace más interesante, ya que queremos darles una historia de modo que interpreten diferentes. Es decir, que la organizan como quieren y llevan a otro punto el objetivo y la enseñanza que tenía cuya historia. De esto se aprende y aprendemos, notando hasta dónde llega la mente del niño en su etapa de realidad-imaginación. La imaginación del niño es otra dimensión. Vygotsky nos dice que el cerebro no solo es el órgano que conserva y reproduce, sino que muestra la experiencia anterior. También es el órgano que combina, transforma y crea a partir de los elementos de esa experiencia, las nuevas ideas y la nueva conducta. Esto sucede con el hombre, pero para el niño es muy significativo, ya que la mente de ellos es más limpia y de lo leído pasan a crear libremente su mundo en conjunto a las situaciones o cosas reales y subjetivas. Entre ellos no tienen límite al usar su imaginación. Aquellos conceptos lo organizan de maneras únicas, más que nada se trata de las cosas más absurdas, pero de allí si entendiéramos, si pudiésemos saber lo que piensan, sería sorprendente investigar la interpretación que ellos tienen de cada cosa. ¿Cuándo nace y cómo se desarrolla la literatura infantil? Se dice que la literatura nació del hombre primitivo y se sobreentiende que el niño primitivo tenía acceso al desarrollo de la palabra oral, donde muestra sus sueños, sus fantasías. Poco a poco se fueron inquietando por mejorar la literatura. Su perspectiva era llamar la atención de los oyentes. El proceso de esta literatura se consignó en folletos y textos a partir del siglo XV y solo en esa época se transcribieron juegos y rondas. Algunos textos no eran adecuados para los niños. Su elaboración era en cantares groseros. En el tiempo aparecieron los textos más acordes con las necesidades y los intereses personales de los niños. En este papel tuvo mucha más importancia en la oralidad. También decimos que en el siglo XVI y en el siglo XVII los hombres cultos dieron impulso al desarrollo de la literatura. En 1695 Charles Perrault pudo publicar sus primeros cuentos en verso. En Grecia y en Roma y en otras culturas europeas marcaron pautas para esta literatura. Desde la época de Homero iban involucrados textos literarios y poéticos, donde destacan el valor inicial de la literatura. ¿Cuándo nace y cómo se desarrolla la literatura infantil? Se dice que la literatura nació del hombre primitivo y se sobreentiende que el niño primitivo
tenía acceso al desarrollo de la palabra oral, donde muestra sus sueños, sus fantasías. Poco a poco se fueron inquietando por mejorar la literatura. Su perspectiva era llamar la atención de los oyentes. El proceso de esta literatura se consignó en folletos y textos a partir del siglo XV y solo en esa época se transcribieron juegos y rondas. Algunos textos no eran adecuados para los niños. Su elaboración era en cantares groseros. En el tiempo aparecieron los textos más acordes con las necesidades y los intereses personales de los niños. En este papel tuvo mucha más importancia en la oralidad. También decimos que en el siglo XVI y en el siglo XVII los hombres cultos dieron impulso al desarrollo de la literatura. En 1695 Charles Perrault pudo publicar sus primeros cuentos en verso. En Grecia y en Roma y en otras culturas europeas marcaron pautas para esta literatura. Desde la época de Homero iban involucrados textos literarios y poéticos, donde destacan el valor inicial de la literatura.